declarar una oración de acuerdo. Amén. Orad unos por otros, dice el Señor. Dice el Señor, pídanle al Padre de gloria que les dé. Tenemos ya la petición, la gracia de hacerlo. Vamos a orar los unos por los otros. Padre, en esta hora somos un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu. Y tú eres nuestro Dios y Padre que está sobre todos, actúa en todos y por medio de todos. Tu Espíritu Santo está en nosotros y Él, en uso de su propia voluntad, da. Nosotros somos los receptores. Que haya, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación, de conocimiento, luz intensa, claridad, no solo en el oír, sino en el entendimiento. Tu palabra nos muestra que tú abres los corazones y nosotros recibimos. Sea hecho así esta poderosa obra por tu divino poder. Disponemos nuestra voluntad cooperativa, cooperando con el Espíritu de Dios bajo esta gracia del Padre. Gracias por todo don en funciones. Gracias por lo establecido por ti para la iglesia, porque la iglesia tú la sigues adornando, sigues embelleciéndola, Señor. Y cada uno de nosotros continuamos creciendo, unidos creciendo, porque estamos unidos a la cabeza. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bien, gloria a Dios en esta mañana. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a recibir esta palabra del libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Haga uso de su Biblia y de su cuaderno, tome buenos apuntes. Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Aleluya. Bien, dice la palabra del Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Diga conmigo, reyes y sacerdotes. Y sobre ambas palabras, esas dos palabras vamos a estar trabajando. Es un hecho, es una obra declarada. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos al libro de los Proverbios, capítulo 1. El libro de los Proverbios es el libro que le habla a los reyes y sacerdotes. Una vez que el Señor nos hizo para Dios sus reyes y sus sacerdotes, y somos una nación declarada, nación de reyes y sacerdotes, el libro en la Biblia que le habla a los reyes y sacerdotes es el libro de los Proverbios. Diga esta declaración de fe conmigo: soy rey y sacerdote para Dios. Vamos a trabajar en el capítulo 1 de este libro de los Proverbios. Verso 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Miren la presentación del autor. El autor dice: soy el rey de Israel, pero fui hijo de un rey. Y lo menciona, fui hijo de David, rey de Israel. El libro de los Proverbios, entonces, es Dios hablándonos a nosotros, así como
el rey David le habló al rey Salomón. Miren eso. Se registró, se grabó, se escrituró, se declaró en tablas toda esa sabiduría que es para los reyes y los sacerdotes. Y así como el rey David le habló a su hijo Salomón y lo vio en el reino, así Dios nos habla con esa sabiduría excelsa, excelente, una sabiduría pura, la sabiduría de su reino a nosotros. Y vamos a leer el siguiente verso. Para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes, para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes, que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. Al ser nosotros reyes y sacerdotes, Dios nos va a hablar como lo que Él nos hizo y declara que somos. Es muy importante ese fundamento que nos da el libro de Apocalipsis. No somos del tercer mundo, ni somos personas comunes y corrientes, y no somos como nos sentimos, como nos ven o en la opinión de las personas que nos miran. Somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Ahora estamos abriendo la escritura en el libro que le habla a los reyes y los sacerdotes. Entonces, una característica mayor, principal, esencial de un rey es su sabiduría. A ver, llegó tan pronto la obra completa del sacrificio de Cristo que nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora a esta generación de hombres y mujeres hechos para Dios, Dios los lleva a su palabra para hablarles como lo que son, reyes y sacerdotes. Entonces, la característica mayor, esencial y principal de un rey es su sabiduría. Entonces, de los versos 2 al 6, la palabra para, que así comienza cada verso, es para entender sabiduría. Llevar a los reyes a entender sabiduría. Para es el propósito. Te he hecho y te voy a llevar a entender sabiduría, para recibir prudentes consejos. El rey debe ser no solo un buen oyente, sino un excelente receptor. Recibir prudentes consejos, para dar sagacidad a los incautos, a los simples, e inteligencia y cordura a los jóvenes. Que lo oiga el sabio y aumente su saber. Aquí esto es continuar creciendo en sabiduría, tener incrementos de sabiduría. El verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Muy bien. La esencia del reino es que sus reyes y sacerdotes sean temerosos de Jehová, reverencien al Señor, teman al Señor. ¿Y saben lo que anuncia el verso 7? Que lo único que cumple con el temor al Señor es la sabiduría. Ya entramos al asunto
que es el punto de partida, la base sobre el cual se escribió el libro de los Proverbios. Que todos los reyes, antes de cualquier otra idea particular, antes de usar sus dones, antes de usar sus habilidades, antes de que comiencen a ejecutar órdenes, instrucciones de gobierno, antes de darles campo y territorio, el Señor les dice el fundamento: ustedes deben vivir en el temor del Señor. Eso es lo que les caracteriza como nación, en el temor del Señor. Lo único que cumple con ese estándar y esa norma del reino de Dios, que es el temor al Señor, es la sabiduría. La sabiduría. Eso lo voy a estar repitiendo, porque el temor del Señor no es como lo sentimos o lo pensamos o como lo imaginamos, como llegar a una idea muy particular. El temor del Señor lo cumple la sabiduría, lo cumple la sabiduría. Entonces, vamos a trabajar en el capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Lo que cumple con el temor al Señor es que yo sea sabio. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es ser sabio? Es ser rey, ser sacerdote. Pero ya debemos irnos por el camino, la ruta del libro de los Proverbios, porque está escrita la sabiduría. Entonces dice, verso 8, atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre, y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Adorno de gracia serán sobre tu cabeza y collares alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. A ver, antes de continuar leyendo, y no es como cosa de cumplir con leer, no, es oír en el interior con los oídos del Espíritu la palabra. ¿Saben por qué? Porque el libro de los Proverbios es el único libro en toda la Escritura que habla de todos los tipos de personas que hay en la tierra. Hay tontos, hay sabios, hay necios, hay justos, hay pobres, hay ricos, hay simples, hay entendidos. Entonces, es profundo este libro. Y nosotros, ¿cómo nos aproximamos a la fuente que es el libro? Como reyes y como sacerdotes. Así que esto es alta escuela, es alta sabiduría, es vara alta, como entendemos ese dicho. Y el estándar de vida de los reyes y sacerdotes que somos nosotros, ¿cuál es? Es el temor al Señor. Y ¿sabemos lo que eso significa? Lo que cumple con ese estándar es que seas sabio. Eso es lo que cumple con ese estándar, ser sabio. Entonces, ¿qué es ser sabio? Bueno, el texto nos lleva primero a las palabras de nuestro Padre y las enseñanzas. La figura de padre y madre en el libro de los Proverbios es la sabiduría hablando paternalmente y hablando como una madre también. La sabiduría se presenta tanto como padre como una madre también. Quiere decir que la sabiduría abarca todas las necesidades del ser humano desde su nacimiento. En la sabiduría hay papá, en la sabiduría hay mamá. Amén. Miren, en este año 2024 se trata de ser sabios.
no religiosos, no tecnócratas, no todo lo que sea como de la corriente o de a donde van las masas. Se trata de ser sabios, porque la sabiduría es el estándar de autogobierno. Miren lo que voy a profetizar. Hoy en día la política se ha convertido en una fuerza espiritual donde toda la intención es gobernar las conciencias, las masas, gobernar los ámbitos, la mente, y es a base de repeticiones, palabras, a base de presentadores, etcétera. La sabiduría te lleva al autogobierno, que fue lo diseñado por Dios, porque Él dijo, y está en este capítulo, yo derramaré mi espíritu. Yo derramaré mi espíritu. Entonces se verá mucho el hombre confiando en el hombre, y eso es una maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Se verá mucho igualmente levantar a hombres que gobiernen a otros hombres. El hombre no fue diseñado por Dios para someter a otro igual. El hombre está diseñado por Dios para vivir bajo la sabiduría. Entonces, la Biblia es un libro de gobierno, y al ser creyentes nosotros, al ser como Cristo, tenemos el gobierno de esta sabiduría. Vean los siguientes. La primera situación en el campo de los hombres: los pecadores. Los pecadores querrán engañarte, querrán llevarte con ellos. Verso 11, tal vez te digan, ven con nosotros a este partido, ven con nosotros a esta cargada, a esta bola, ven con nosotros a hacer este negocio, ven con nosotros a participar de esto. Miren, amados hermanos, a los reyes hay que hablarles con toda claridad. ¿Por qué el texto dice que son pecadores? Porque lo son, porque son gente que yerra, errática, pecadores, no le atinan al blanco. El libro de los Proverbios es tan intenso que es un libro que sus palabras son de doble filo, tiene mucha sensibilidad espiritual este libro. Te dice, son pecadores, y te van a decir, ven con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, acechemos sin motivo a los incautos, seamos como el sepulcro, como el abismo, y traguémonos viva y entera a la gente. Ven, esto tiene un tono de violencia, pero es una violencia no a base de fuerza o carne y sangre, sino de palabras. Esto está subiendo de tono, y el libro de los Proverbios es el libro de gobierno para todos aquellos que pertenecen a la nación de sacerdotes y reyes. ¿Y hacia dónde hay que llevar a esos reyes? Todo lo que dice el capítulo 1, a que entiendan sabiduría, a que entiendan doctrina, a que conozcan razones prudentes. Estoy leyendo el verso 2. A que reciban prudentes consejos, justicia, juicio y equidad. Sigo leyendo. Verso 13. Hallaremos toda clase de riquezas y llenaremos con despojos nuestras casas. Comparte tu destino con nosotros y compartiremos todos una misma bolsa. Eso están hablando los pecadores. Los pecadores no nos van a tratar como reyes, los pecadores no nos van a tratar como sacerdotes, pero queda de parte nuestra responderles como lo que somos, siempre. Nunca te rebajes, nunca condesciendas en las ideologías de ellos. Usted siempre debe actuar como lo que es, como lo que la Biblia dice que es. Usted tiene que identificar
con quién está hablando y de qué espíritu es. Y la Biblia presenta en primer plano a los pecadores. Los pecadores siempre están buscando la mejor frase para cautivar, la mejor ideología para aprender a los jóvenes, a los incautos, a los simples. Y esto ya es la realidad en el campo de la sociedad. Vean todo lo que prometen riquezas, prometen compartir el mismo destino y la misma bolsa. Verso 15, pero hijo mío, ahí está la sabiduría como padre. Hijo mío, no vayas por su camino, aleja tus pasos de sus veredas. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. No tiene caso tender una trampa a la vista de todas las aves, pero ellos atentan contra su propia vida. Ellos mismos se tienden la trampa. Así son las sendas de la gente ambiciosa. Habrá mucha gente ambiciosa. La gente ambiciosa en este capítulo está declarada como gente que su propia ambición les quitará la vida. En este capítulo hay al menos 2 casos donde está declarado que la gente va a morir y cuáles son sus causas. Número 1, por sus propias ambiciones. Su propia ambición les quita la vida. Entonces, el libro de los Proverbios nos permite ver el quehacer de la vida y nos permite mirar a la gente. Pero ese libro es el que te abre los ojos, no la televisión, o no veas solamente una pantalla allí o un monitor digital. Aquí está diciendo quién va a perder su vida, su propia ambición. Verso 20. La sabiduría clama en las calles. La voz de Dios clama en las calles. ¿A través de quién? De los sabios. Y deja oír su voz por las plazas. Clama en los principales puntos de encuentro a la entrada de la ciudad. Expone sus razones. Vean las razones. Verso 22. Ustedes, muchachos inexpertos y burlones. Qué tremendo hablarle así a los jóvenes. Les dice, se ve que no tienen experiencia ni en su pensar, ni en su hablar, ni en su hacer, y son burlones. Siempre andan con el jajaja, se ríen de todo. Y eso está a la vista, inclusive en nuestras propias casas y familias. ¿Qué está pasando? Y entonces el libro de los Proverbios le dice a los reyes, ven aquí, ven aquí. Yo la sabiduría estoy hablando hasta en las calles, hasta en las esquinas, y estoy alzando mi voz desde las azoteas para llevar a los reyes y sacerdotes hacia mí. ¿Por qué? Porque el estándar de vida es ser temerosos del Señor. Y solo la sabiduría cumple con eso. Solo la sabiduría cumple con eso. Porque el texto dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, ser temeroso del Señor no es andar de temblorino, ni andar de religioso. Pastor, hoy vine, pero el otro domingo no. Entonces, no es así. Eso ya es tener una religión. La sabiduría del Señor es vivir lo que somos, el reino de sacerdotes y ser reyes. Ustedes, muchachos inexpertos y burlones, ay, cuando uno ya tiene edad, acercándonos después de varios años de matrimonio,
nos damos cuenta de que nos casamos inexpertos, como simples, enamorados. No teníamos la mente llena de sabiduría, teníamos muchas emociones. Dice, ¿hasta cuándo seguirán amando la simpleza? Vean las preguntas que hace la sabiduría. ¿Hasta cuándo seguirán amando la simpleza? La vida light, la vida carnal. ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? Diciendo, no quiero, no me gusta, no le entiendo, eso no es para mí, etcétera. Burlándose de todo. ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? La gente ya no está leyendo libros y mucho menos comprándolos. Y principalmente la escritura. Miren, la sabiduría así habla y este es el carácter de ella. ¿Y saben por qué? Este es el tono, porque el libro de los Proverbios le habla a los reyes. Como David le habló a su hijo Salomón, así nos habla nuestro Dios en su palabra a nosotros, sus hijos, con un tono que no nos quiere hacer sentir bien, nos quiere acomodar, que dejemos la simpleza, porque nuestra edad está en nuestra mente, como pensamos así somos, no importa en qué cumpleaños vayamos. La sabiduría es lo único que cumple con el estándar de los reyes, que es ser temerosos del Señor. Seguimos leyendo. Presten atención a mis reprensiones. Yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis argumentos. Pero yo los llamé y nadie quiso oírme. Estaban ocupados en otra cosa, estaban prestando atención a otra palabra, a otra fuente. Les tendí la mano y nadie me hizo caso, al contrario, desecharon todos mis consejos. Miren, esta palabra del verso 25 es muy impactante. ¿Por qué somos una generación que anda pidiendo consejos, como buscándolos, si el consejo es un asunto de todos los días estar oyendo al Padre, todos los días estar atentos a Él, a su voz? Para que el Señor diga esto, desechan todos mis consejos. Lo normal es todos los días recibir el consejo del Señor. Pero hay una generación que desecha y no quisieron recibir mi reprensión. Por eso yo me burlaré de ustedes cuando les sobrevenga la temida calamidad. Cuando la calamidad que tanto temen les sobrevenga como un torbellino. Cuando les sobrevengan tribulaciones y angustias. La sabiduría del Señor, que está escrita y la estamos leyendo, ya sabe lo que va a venir. Nos está diciendo. No es un asunto de quién gana las elecciones. Ya sabe lo que va a venir. La gente se llena de temor y lo que ellos temen les sobreviene. La sabiduría está gimiendo, dice el verso 24, yo los llamé y nadie quiso oírme, les tendí la mano y nadie me hizo caso. Y está refiriéndose el Señor a la forma en cómo Él habla. La primera es a través de su palabra, abrir las Escrituras, oír las Escrituras en su lectura pública, como en este momento. Verso 28, entonces me llamarán y no les responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, puesto que aborrecen la sabiduría. Es decir,
cuando aborrecemos la sabiduría del Señor, estamos fuera de todo orden y estamos fuera del estándar divino. En este año se trata de ser más sabios, de que el sabio aumente su saber, tal como dice el verso 5, que el sabio aumente su saber. Entonces, dice, aborrecen la sabiduría y no optaron por temer al Señor. Miren, ahí está, no optaron por temer al Señor. Dame un compare del verso 29, por favor. Y decidieron no temer al Señor. Otra versión. Y no quieren honrar al Señor. Otra versión. No quieren aprender ni obedecer a Dios. Estoy en un predicamento, estoy en una crisis ahorita porque las voces que predican y enseñan desde los púlpitos están enfocando todas sus baterías hacia servir, hacia hacer algo por el Evangelio, hacia ver al pueblo de Dios activo en alguna forma. Hagan esto otro. Y todas son cosas espirituales y todas son cosas que están en la Escritura. Pero, llegamos a un pero. ¿Cómo nos veríamos nosotros sirviendo, haciendo buenas obras por buenas causas? La gente lo primero que ve es que si somos sabios o no. O si somos esclavos simplemente obedeciendo a lo que alguien dijo. La sabiduría es lo que nos pone en orden en toda nuestra manera de vivir y de pensar. Aquí la sabiduría nos está diciendo, dejen de ser simples, dejen de ser burlones, dejen de ser miedosos, dejen de andar haciendo las cosas así nomás por aventón, por corriente. Entonces, ¿cómo es la vida de un rey y sacerdote? Es sabiduría ante todo, sabiduría ante todo. Vamos a seguir leyendo. Sientan la lectura, sientan la palabra del Señor. No nos lleva a organizar cosas por fechas o por tiempo de carnaval o por tiempo de fiestas de mayo o vacaciones. No nos lleva a hacer eso. Nos lleva a ser sabios. La sabiduría es lo único que cumple con el estándar de ser temerosos del Señor. Dice el texto, verso 30, ni quisieron seguir mis consejos, sino que menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán los frutos de sus andanzas y se hartarán con sus propios consejos. Los incautos mueren por sus propios desvíos. Ahí está otra situación de muerte por sus propios desvíos. A los necios los destruye su autosuficiencia. Pero los que me oyen vivirán tranquilos. No es el resultado de la tranquilidad por lo que hagas, sino por lo que oyes. Es ahí donde está el desbalance en nosotros. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Y sin estar oyendo nada. La sabiduría le da supremo valor al oír su palabra. Supremo valor. Dice aún que viene la fe cuando habla la sabiduría. Es por ello que hoy el Señor nos prepara y nos dice, mira, a mi pueblo yo lo declaré un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Cuál es la esencia de un rey?
su sabiduría. ¿Cuál es el libro que le habla a los reyes? Proverbios. Dije, wow, esto tiene sentido espiritual. Las características de los reyes es su sabiduría. Pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Aleluya. Vaya conmigo al segundo libro de las Crónicas, capítulo 9. El autor, el rey Salomón, nos comparte una experiencia de su vida. Segundo libro de los Reyes, de las Crónicas, capítulo 9. Dice el verso 1, cuando la reina de Sabá supo de la fama de Salomón, llegó a Jerusalén para ponerlo a prueba y hacerle preguntas difíciles. Si Salomón, ante esas preguntas difíciles, va a responder como nosotros, a ver, pastor, esta pregunta, y yo dijera, solo Dios sabe, pregúntale a él, a ver, esta pregunta, no, solo Dios sabe. Le están preguntando a los reyes. Tenemos que saber. Una reina vino de muy lejos a preguntarle, a hacerle preguntas difíciles, a poner a prueba al rey. Llegó con un séquito muy grande. Traía camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. A ver, somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué no vienen a nosotros a hacernos esa clase de preguntas? ¿Y por qué vienen a nosotros con las manos vacías si somos reyes y sacerdotes? Es que hay situaciones, no son faltantes, es que no damos el ancho. Esa reina fue a ver y oír y no fue con las manos vacías. Te quiero hacer una pregunta, pero te traje un saco de oro. Oh, quiere decir que la pregunta vale oro y la respuesta vale oro y tu sabiduría vale oro y mi pregunta vale oro. Imagina una conversación así. Lo que activa la economía son las preguntas y las respuestas. Allí había transacciones. A ese nivel de reyes había esas transacciones. Salomón, sigo leyendo en el verso 1, cuando se presentó ante Salomón, le habló con el corazón en la mano y Salomón dio respuesta a todas sus preguntas. No hubo nada que Salomón no le respondiera. Y al ver la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, el palacio que había construido, las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado y vestidos de sus criados y maestresalas, y la escalinata por la que subía al templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le dijo, todo lo que llegué a saber en mi país acerca de tus hechos y de tu sabiduría es verdad. Este es el estándar, el temor del Señor. Regresemos al libro de los Proverbios, capítulo 4 ahora. Proverbios, capítulo 4. Verso 5. Dice, adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Es decir, la fuente es la boca hablante del Señor. Ama a la sabiduría, nunca la dejes y ella te cuidará y te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría.
Ese es el primer negocio, esa es la primera adquisición, adquirir sabiduría. Amén. Dice el texto, sobre todas las cosas adquiere inteligencia. ¿Para qué sirve la sabiduría y la inteligencia? Para el autogobierno. No para ser prepotente o ser más que alguien o para imponernos. Dios no diseñó así al hombre. Es el autogobierno. Es cuando el texto nos dijo en el capítulo 1, verso 33, los que me oyen vivirán tranquilos sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Vamos en el capítulo 4, en el verso 8, hónrala y ella te enaltecerá, abrázala y ella te honrará, adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza, te coronará con una bella diadema. Capítulo 2. El capítulo 2 abre con fuerza, abre grande, dice, hijo mío, si recibes mis palabras, vean esa declaración, es un sí, si es que sucede, sí condicional. Y me puse a reflexionar, a analizar sobre ese capítulo 2, el verso 1. Miren lo que encontré. Puedo pasar a algunos jóvenes, por ejemplo, Odette, aquí está al frente, Oliver allá atrás. Puedo pasar a alguien más pequeño y puedo pasar a una persona adulta. Puede ser mi hermano Alejandro o mi hermano Joel. Si ellos estuvieran aquí al frente, yo les haría a ustedes, el público, una pregunta. Conforme a la Escritura, dice, verso 1, dice, hijo mío, o sea, Odette, Joel, Alejandro, Oliver, si reciben mis palabras, vamos a asombrar esa primera frase, si reciben mis palabras. La pregunta que tenemos es, ¿quién de los 4 varones ya está en la edad en su mente, edad de recibir las palabras, edad de recibir las palabras, edad en donde ya son receptores de palabras, edad, no oído del cuerpo, sino edad. Eso es lo que está diciendo el texto, porque hay gente adulta que no es receptiva, solamente es oyente. Y la sabiduría está en cada palabra, y ahí es donde se hace la fórmula o está la virtud de la sabiduría. Y descubrí eso. Después de todo lo que nos dijo el capítulo 1, el capítulo 2 aprieta más las tuercas y nos dice, a ver, pastor, pregúntale a su congregación si ya tienen la edad suficiente como para recibir las palabras. No oír, porque hay oyentes que no son buenos receptores. Dios ayuda a abrir el entendimiento, pero es su obra, la obra del receptor, ser receptor. Y esto sí me consternó, me asombró, dijo, este texto es muy valioso, muy delicado, porque no todos han llegado a esa condición de recibir. Y el Padre, nuestro Dios, está usando palabras mayores, dice que hablará palabras sabias y profundas, dice el capítulo 1, verso 6, palabras sabias y profundas.
la edad de recibir las palabras. Es la edad cuando un hijo llega a oír y a entender lo que tú le estás diciendo. El apóstol Pablo llegó a los corintios y les dijo, no pude hablarles como a maduros, todavía son unos niños, no pude soltarles las palabras. Una característica de los reyes es su capacidad de usar activamente su mente. Eso es lo que dice el capítulo 2, verso 1 en la siguiente parte. Y en tu mente guardas mis mandamientos. La sabiduría activa la mente, no solo el oído, sino la mente. Cuando dice que guarda, no es un asunto de no usar, es un asunto de administrarlas. Guardar es administrar activamente. Amén. Aleluya. Si tu oído está atento a la sabiduría, ¿a quién? A la sabiduría, e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y la llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor. Y otra vez el capítulo 2 nos confirma, lo único que cumple con el temor al Señor es la sabiduría. Entonces, decir que todos andamos en el temor del Señor es hacer una aseveración delicada. Cada uno sabe si anda en el temor del Señor, si camina en sabiduría, en inteligencia. Entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. En este año nuevo 2024 se trata de ser sabio, inteligente. Así nos habla el Señor porque nos dijo que somos reyes y sacerdotes. Amén. Aleluya. Capítulo 2, verso 10. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y te deleites con el conocimiento. Vean ese texto. Sí hay crisis en el pueblo de Dios. La crisis la puedo discernir como pastor hasta donde alcanzo a mirar a los rebaños y estudiarlos. La crisis es porque una oveja anda haciendo lo que otra oveja anda haciendo y esa se quedó haciendo como otra oveja vivió o pensaba y esa como otra. Entonces se forma una corriente. Esta pide consejo porque la otra le dijo que pidiera consejo porque esta pidió consejo y se forma así. O cualquier detallito, por más espiritual que sea, es como una transmisión de lo que otro hizo. Y la sabiduría dice, esperen, es que ya se involucraron en muchas prácticas que ya no saben ni por qué las hacen. Ya, se soltaron así nomás al ahí se va de, pásame la fórmula, dime qué hacer. La sabiduría dice, cuando yo entre en tu corazón, no en tu oído, sino en tu corazón. Entonces, ¿es suficiente la sabiduría? La sabiduría es el estándar para mí. Ahí está mi gobierno,
para mí mismo. Eso es lo que me hace no ser pecador, no ser impío, no ser injusto, no ser desagradable, no ser tacaño, no ser, o sea, todo lo que el texto en el libro de los Proverbios dice que hay gente así. La sabiduría dice, hazme caso a mí y no serás como ellos. Hazme caso a mí, yo soy el estándar de lo que es el temor al Señor. ¿Quién es el estándar? La sabiduría. Amén. Verso 11, la discreción te protegerá y la inteligencia cuidará de ti. Te librará del mal camino y de los que dicen cosas perversas, de los que dejan el camino recto para andar por senderos tenebrosos, de los que gozan haciendo el mal y se alegran de sus actos perversos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Capítulo 5. Ya estamos a pocos minutos de concluir. Capítulo 5 de Proverbios. Hijo mío, atiende a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi inteligencia o la forma de hacer las cosas y la eficacia de estas. O sea, cómo hago lo que hago y con qué lo hice. El Señor usa elementos, caminos, sendas, formas. Entonces, ¿cómo lo hago y con qué cosas lo hice? Ahí está involucrada la inteligencia. Así pondrás en práctica mis consejos y tus labios resguardarán el conocimiento. Entonces, la sabiduría es la voz interna, es el testigo interior que nos está hablando firmemente y a la vez suavemente, siempre. No es un asunto de 5 sentidos, si es de noche o de mañana, es algo interno. Inclina tu oído, es algo interno, inclina tu oído. No has hecho esto, anótalo, ok, lo anoto. Y de pronto se me ve anotar esto. O no has dicho esto, dilo. O no has pensado en esto, o no lo has registrado, o no has visto esto. Es un diálogo interno y es la sabiduría. La sabiduría habla. Amén. Eso es muy, se disfruta. Por eso el texto dice, te deleitarás con el conocimiento. Capítulo 5, hijo mío, atiende a mi sabiduría. Mi sabiduría. Aleluya. Verso 7, hijos, escúchenme bien ahora, no se aparten de las razones de mi boca. Aleja a esa mujer de tu camino. A ver, ¿a quién le está hablando el Señor? Aleja a esa mujer de tu camino. Pero bueno, vamos al capítulo 6. Hijo mío, si sales fiador por tu amigo y empeñas tu palabra en favor de un extraño, te has enredado con tus propias palabras. ¿Ven la sabiduría? El estándar de la sabiduría, la sabiduría es el estándar de vida de los reyes. No debe haber un rey que piense como tonto. No debe haber un rey que actúe como necio. No debe haber un rey que se enrede con sus propias palabras, en un sentido de debilidad o hacer las cosas fuera de su razón. Aleluya. Amados hermanos, regresemos al capítulo 1. Allí fue nuestra base hoy. Verso 7. El principio de la sabiduría.
es el temor al Señor. ¿Qué es esto? Que lo que cumple con el temor al Señor es la sabiduría. La segunda parte dice, los necios desprecian la enseñanza y la sabiduría. Quiere decir que los necios no son temerosos del Señor. Entonces Dios sabe quién le teme. Dios sabe quién es temeroso de Él. Amén. Y esto no tiene ninguna pizca o ningún sentido de religiosidad. De tarea, lea el libro de los Proverbios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Den un gran aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Qué pronto se pasa el tiempo. Y yo quiero seguir discurriendo la palabra, hablando la palabra. Amén. Abarcamos los primeros capítulos del libro de los Proverbios. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Padre, ahora te damos gracias porque en tu palabra escuchamos tu voz como Padre, tu voz que está en la figura de Padre y Madre a nosotros, y tú en el libro de los Proverbios nos estableciste el principio, lo principal, lo primero, ser sabios porque somos reyes hechos por ti, para ti. Señor, hay espíritu de sabiduría en nosotros, hay espíritu de entendimiento en nosotros. No estamos desfalcados, no somos personas incompletas. Señor, gracias por esta palabra el día de hoy a nuestro espíritu. Esta palabra es espiritual. Gracias, Señor, porque el libro de los Proverbios es el libro para los reyes y sacerdotes, y lo vamos a leer. Lo vamos a leer en todo tiempo, lo vamos a consultar, vamos a oír las palabras de tu boca. Tú nos dices, no te olvides de mi ley. Tú declaras en el libro de los Proverbios que tu sabiduría es ley, mandamiento, es adorno. Padre, que esta congregación se distinga por ser sabia y entendida, por ser una congregación segura de sí misma y no depende de lo externo, sino de tu sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.